Artículo 26, bajo la conducción de Hugo Portillo. A26 es tu espacio de libertad de expresión y difusión de pensamiento sin censura. Todo lo que se dijo ahora en la bicameral es que no hubo nunca una posición paraguaya. Para que recibas información coherente, veraz e imparcial. Esa acta estuvo mal, esa acta fue una acta entreguista y esa acta, por acción u omisión, el responsable directo del presidente, porque es un acta internacional. En A26, con una mirada objetiva y crítica, buscamos poner sobre la mesa de debate temas de relevancia para nuestro país y el mundo. A26, jueves y domingos de 20 a 21 horas, por nuestro canal, artículo26.com. Buenas noches, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Artículo 26. En este momento son las 20 horas. En Asunción tenemos en este momento una sensación térmica de 32 grados. Hoy es domingo 16 de febrero del 2020. A pesar que la pasada escuché a alguien que le molestaba ya que se diga 2020, pero más allá que esté de moda o no esté de moda, se entiende lo que se quiere decir. 2020, 2020, hay que ayornarse, ¿no? O sea, si vamos a ir por eso, el tema del diccionario de la Real Academia Española todos los años se actualiza. O sea, para que nadie se tire los pelos nomás, digo. Bueno, unos temas de la semana. El tema está en la prisión de Miguel Cuevas, que yo creo que es un mensaje interesante producto ya de la presión ciudadana. Y yo creo que la moraleja es justamente eso. No hay que dejar de presionar. No es, no, ya conseguimos, ya está, es suficiente. No, si no existe un involucramiento real de la ciudadanía en cada caso y pasito por pasito, no vamos a avanzar. Eso está ya más que demostrado, digamos. Y también, digamos, a eso hay que sumar el aliento que la ciudadanía también tiene que dar a los funcionarios públicos que se esmeran por hacer bien su trabajo. Porque si bien muchas veces criticamos a los funcionarios públicos, se entiende siempre que no es, por más que se hable genérico, se entiende que no son todos, siempre hay excepciones, y se subentiende que siempre hay excepciones. Sobre ese mismo punto, y en estos días, creo que el viernes justamente, la Contraloría General de la República justamente hizo denuncias fiscales con relación al famoso tema de los fondos del FONACIDE, que no se usa, que se envía a otra cuestión, que existe malversación de fondos, que existen irregularidades administrativas. Y estamos hablando de varios municipios. Estamos hablando de Ñacuntaí, estamos hablando de Carmelo Peralta, Arroyito, San Estanislao, Colonia Independencia. Y estamos hablando otra vez del mismo tema de FONACIDE, FEI, CONACYT, el mismo tema. Estamos hablando y yo quiero poner ya a veces números para que prestemos atención a lo que, y podamos dimensionar de qué es lo que se menciona y se repite como lorito. Pues yo no me voy a cansar de repetir como lorito. FONACYDE hoy representa 2.500 millones de dólares que no existe una contrapartida en educación, que es el fondo por el cual fue creado. Así nomás de sencillo es. Díganme dónde está. En pasajes de consultores, en honorarios de consultores, en libros que no sirven para nada, no sé, en folletos que se hicieron, que grandes consultoras hicieron, en estudios de consultoría que están ahí simplemente, ¿cómo te iba a decir? Gestando humedad. O sea, 2.500 millones de dólares manejó FONACYDE en los últimos 7 años. De ellos, uno de los montos más importantes es lo que tiene que ver con el FEI, que estamos hablando de 700 millones de dólares aproximadamente. Y no existe contrapartida hoy que podamos decir, miren muchachos, en el tema de la educación, acá esto evolucionamos, crecimos, estamos apuntando a esto. No existe. Y ya dije varias veces, en este caso en particular, me parece muy bien que la Contraloría haga las denuncias en los canales correspondientes, dentro de los canales correspondientes.
Porque de repente uno critica y el famoso todo dice, y denunciar, pues. Ahora la Contraloría lo hizo. De vuelta, lastimosamente, queda la pelota en la cancha del Ministerio Público, que en estos años tenemos un sabor agridulce con Sandra Quiñones a la cabeza. Que yo creo que tarde o temprano Sandra Quiñones va a terminar saliendo por juicio político. Así nomás de sencillo. O sea, está bien que la embajada americana le sostenga y todo ese tipo de cosas porque es funcional, pero Díaz Verón también era funcional y terminó en cana. Así nomás, no es tampoco muy complicado. Pero de vuelta nomás, a mí lo que me preocupa es, y el mensaje es claro de parte de la Contraloría, estos son los municipios que no están cuadrando sus números con relación al tema Fonacide. ¿Cuál es el factor común denominador otra vez? Fonacide, FEI, 2.500 millones de dólares. Eso es un factor común que estamos viendo en todos lados cómo se fue infiltrando la corrupción. Otro tema también que me parece importante, hablando ya del tema de la Contraloría General de la República, tiene que ver con el hecho de que pidió también informes, y yo creo que es el preámbulo a una intervención en el tema del CONES, donde nuevamente está el padre Narciso Velázquez, que es el decano de la Universidad Católica, que la Universidad Católica otra vez está dentro del foco de la tormenta. Por un caso, por un lado, por el tema de la pedofilia que se quedó ahí y se trató de tapar lo que sea, blanquear, que no sabemos ni cómo quedó. Después tenemos el caso de Kriskovich, dentro del Consejo de la Magistratura y dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que se pasa cocinando a diestra y siniestra. Y que es hombre de la Iglesia Católica, que es hombre de la Universidad Católica. Así nomás es sencillo, tampoco no hay que escandalizarse y hay que asumir quién es el papá de la criatura, punto. Y también todo eso otra vez vinculado con el famoso caso de Belén Whittislow, el tema del acoso, que terminó en exactamente nada. Entonces, es complejo todo este tipo de cosas. Me parece importante que la Contraloría comience a involucrarse en todos los temas y en todos los frentes. Yo sé que es un tema bastante desgastante. La vez pasada inclusive me dijeron, no, pero parece que esto es del año 2014, 2015, 2016. Y está bien, pero ahora se presentó la denuncia el 14 de febrero del 2020, producto del trabajo que se estuvo haciendo. Así nomás. O sea, hay que también apoyar y alentar las cosas que se están haciendo bien y están apuntando hacia la transparencia, que es lo que quiere la ciudadanía. Bueno, por otro lado, el rumor que está corriendo por todos lados, que ya escuchamos todo, aparentemente Marito está buscando candidato para ministro de Educación, después ya se instaló, no, parece que quiere cambiarle, no, parece que le va a seguir sosteniendo, etc. Por el caso del ministro Peta, el tema de los errores en los libros para los chicos, y más que nada yo creo que algunas cuestiones que fueron subiendo de tono, digamos, en diferentes frentes. Yo creo que existen muchos factores, muchos intereses creados en todas estas cuestiones, desde las imprentas, que estamos hablando nada más y nada menos que, por un lado está el grupo Sucolillo, con toda su artillería de ABC, que se pasa destrozando lo que se le cruza enfrente para tratar de salvar sus intereses. Por otro lado está también el tema del grupo Harrison. O sea, esto es solamente hablando del tema de las imprentas. Después también se tocaron cuestiones que tienen que ver con organismos internacionales, en este caso específicamente el caso de la Unión Europea. Que sobre ese particular habría que aclarar nomás una cuestión ahí. La Unión Europea sacó un comunicado fuerte. El ministro Peta le contestó, y es más, dobló la apuesta, porque inclusive mencionó, lastimosamente no tengo acá, con nombre y apellido, creo que era una funcionaria boliviana, que tenía que hacer el papel justamente de control también en el tema de los libros. ¿Qué pasó ahí? Se produjo una reunión entre el embajador de la Unión Europea y Peta, y se convino no hacer ninguna declaraciones al público. O sea, si hay cosas que aclarar, señores de la Unión Europea, y tienen que dar la cara también y aclarar. Está bien, le agradecemos cada centavo que nos regalan. No estoy de acuerdo en seguir recibiendo dádivas del exterior. No me gusta, porque nunca vienen gratis. Siempre hay una contrapartida y siempre te van a pedir algo a cambio. Eso tenemos que meternos en la cabeza. Ese tema que hablan de colaboración, de cooperación y compañía, eso es todo bola. Detrás de plata que alguien te da, sea
en territorio nacional, o sea al exterior, o sea Mandrake, siempre te van a pedir algo. Así nomás es. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Entonces, yo creo que la Unión Europea, no sé, el embajador Berizzi creo que se llama, tiene que aclarar también. ¿Están o no están involucrados en todo este tema? Y aclarar también el tema de los fondos. Porque al final pues está la educación en la que está en juego. Como ya dije varias veces. Y resulta que hace 20 años estamos despotricando contra la reforma educativa o lo que sea. Y lo voy a decir porque vamos a ir insistiendo sobre el tema. Hay 2 ONGs involucradas desde el inicio, desde el génesis de todo esto. Paraguay Educa y Juntos por la Educación, que al final son los mismos directivos en el fondo, pero te quieren separar. No, yo manejo la plata, no, yo no manejo la plata, yo hice el libro, yo estoy acá. Y ahí otra vez están metidos periodistas, que estamos hablando de Luis Vareiro y de Carlos Peralta. O sea, un menjunque y un enredo que algún día se tiene que clarificar. Los políticos, dentro de todo, están dando un gesto loable y admirable de transparencia. Más allá del chasco que pasó en diputados con la ley de financiamiento político, los senadores dieron un gesto de civismo y decir, no muchachos, los tiempos cambiaron, las cosas son diferentes, ahora hay que manejarnos con transparencia. Pero con transparencia, sector público y sector privado, sector de la iglesia, sector militar, sector del que sea. Todos tenemos que manejarnos con transparencia. Así nomás de sencillo es. Y sobre todo los colegas de la prensa, que son los que más fantasmas parece que tienen escondido en el armario. Bueno, nosotros esta noche estamos con el senador Jorge Grey. Senador, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Saludo a todo el equipo y a la audiencia. Senador, estás enmarcado ahora en un tema de preocupación en función de la Intendencia Municipal de Asunción. Sí, bueno, en realidad surge de la siguiente manera, ¿verdad? El sector progresista, socialista, de izquierda, etcétera, como se le quiera denominar, en general tuvo una gran capacidad de crecimiento a nivel rural, a nivel periférico, etcétera, y perdimos espacios en las áreas urbanas. Con mi presencia en la Cámara de Senadores, creo que agrego un factor de llegada, tanto por mi desempeño profesional, mi vida particular. Yo soy una persona asuncena, no tengo ni parientes, tengo en el interior, coste que viajo mucho al interior, pero es decir, soy asunceno de pura cepa, vamos a llamarle, ¿sí? Y mi vida profesional, médica, etcétera, siempre se desenvolvió aquí, tanto en hospitales públicos como en sanatorios privados, consultorios públicos como en consultorios privados, ¿verdad? Entonces, yo planteo esa discusión dentro de nuestro organismo político, hago ese debate, creo que es importante retomar una presencia y entonces quedo encargado de sondear tanto dentro del Frente Guazú como fuera del Frente Guazú con otras organizaciones políticas del sector de oposición, vamos a decir. En el Frente Guazú un acuerdo total y por fuera lo estamos viendo, ¿verdad? Estamos en una etapa, yo digo, de precandidatura. ¿Por qué? Porque no pueden haber candidaturas en este momento todavía por la ley electoral, pero los debates políticos que vamos instalando, vamos tratando de construir un poco lo que podría ser un relato para la Municipalidad de Asunción. Y bueno, y de ahí surge la posibilidad de que se plantee mi nombre como una alternativa. Y sí, y ahí en realidad yo te digo una cosa. Yo quiero llevar adelante un modelo de país, un proyecto político, un modelo de país, un nuevo paradigma. Yo hoy puedo volver a la medicina y soy muy feliz en la medicina y gracias a Dios creo que exitoso para lo que puedo pretender profesionalmente. Posgrados en el exterior, profesor universitario, en el sector privado con mucha preeminencia, con mucha presencia, en el sector público también. Yo de hecho renuncio a la jefatura de una terapia intensiva, ¿verdad? Yo estaba como jefe de una unidad de cuidados intensivos. Es decir, no se trata de una cuestión individual, se trata de jugarnos un poco a un proyecto. Y nosotros tuvimos limitaciones
con respecto a personas que se proyecten a nivel urbano. Y ahí es donde yo entro a jugar un rol, te voy a decir, ¿verdad? Ahí estaba justamente buscando y encontré lo que te dije, y me pareció interesante. Hoy leí el tema este del escrito de Estela Ruiz Díaz, El espejismo de los outsiders, donde habla del tema de los colorados, que esto es lo otro. También habla de Juanma Brunetti, que al final quiso presentarse como independiente, pero con una sola foto, digamos, le golpeó bastante la candidatura, digamos, porque como que es más de lo mismo. Y en la última parte, o sea, menciona, digamos, menciona tu nombre y de hecho como un referente dentro de del contrapeso que va a ser el tema de, parece que se van a juntar los colorados, se van a unir, etcétera. Bueno, independientemente se junten o no, por un lado ya están los colorados enfrente. Por otro lado, el tema de la oposición, que tiene que tener un candidato realmente de peso, sobre todo en el caso particular de Asunción, digamos, con la experiencia no muy buena, digamos, en el caso particular de Mario Ferreiro, ¿verdad? Que yo inclusive pensé que les iba a golpear más a la oposición de lo que realmente le están golpeando. Pero, como bien lo mencionaba, o sea, hay como, la Asunción a veces medio tiene sus vueltas y sus complicaciones, y está bien, nos salió mal pero eso no significa que nos sigamos siendo críticos, digamos. Mira, yo cuando me preguntaron, porque no quiero esquivar la pregunta, quiero responder esa pregunta, el tema de cuánto afectó o afecta, se me preguntó a mí. Y yo dije lo siguiente a esta cuestión: ningún candidato, ningún partido político, ningún proyecto municipal puede creer que se beneficia por un no esclarecimiento de una situación que pudiera haber transgredido la ley y que pudiera haberse cometido un delito. Toda denuncia debe ser investigada. Si hay razones, imputar con el debido proceso. Si resultan culpables, castigar a los culpables. Y yo creo que nunca puede ser beneficioso el ocultamiento de una situación. Esto es bueno para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque todos los intendentes y todos los políticos vamos a tener muchísimo cuidado con cada una de las reglas de funcionamiento de la institución. ¿Por qué? Porque puede venir una investigación y puede venir un castigo sobre eso. Entonces, yo te digo una cosa, a mí me parece bien que ocurran estas cosas. Si hay acusaciones infundadas, ojalá la justicia esté a la altura para que todos el día de mañana digamos, si sale culpable, mira, eran culpables, che. Y si salen inocentes, decir, mira un poco, che, eran inocentes. Es decir, creo que es importante esto, forma parte de esta evolución. Y lo otro que te quiero decir es que a mí me parece que el tema de salpicar o no, ¿qué es lo que pasa con la estructura municipal? La estructura municipal no escapa a la estructura de otros ministerios, de otras instituciones de la República, del propio Congreso, no escapa a eso. De todos los vicios, deformidades. Yo siempre lo denomino un nuestro Estado paraguayo está constituido por unas instituciones que son un Frankenstein. Esa es la verdad. ¿Cómo cómo reparar un Frankenstein que fue armado a la medida y a la conveniencia de cuántos años de desgobierno? Esta no es una estructura nueva. Las mafias internas de la municipalidad, así como hay mafias internas en todas las otras instituciones, también las hay en la municipalidad. Hay que entrar con firmeza y corregir a esas mafias, ¿verdad? Combatirlas a esas mafias. Pero ahí se necesita energía, decisión y credibilidad. No vamos a analizar, yo creo que hay que decir aquí, el otro día me contaban unas personas que vinieron de un centro de investigación del exterior, ¿verdad? Que estaban haciendo unos estudios de profundidad, ¿verdad? Me decían, qué increíble es la crítica, me dice, que hacen las personas con respecto a
a los vicios de la política y de las instituciones, cómo se manejan, los tráficos de influencia, es decir, una crítica radical. Pero por otro lado, cuando se dijo que compran los votos, la gente dijo, sí, en mi barrio se fueron a comprar votos y nosotros nos fuimos a votar, sí, total, es todo igual. Escucha, hace unos años salió, y creo que fue un escándalo, el Latino Barómetro, no sé si recordás ese estudio, se hace cada cierto periodo de tiempo, y el Latino Barómetro evaluaba un poco justamente esas críticas y a la pregunta de si para conseguir más rápido un documento uno pagaría una coima, y la respuesta era sí. Entonces hay una corrección que hay que hacer en el modelo, en el paradigma de cómo funciona la institución. Y te voy a decir algo, y con esto concluyo esta parte, por lo menos, ¿verdad? Se quiere decir que los funcionarios públicos, recién dijiste algo y me gustó lo que dijiste, que no, pero eso es, los funcionarios públicos tienen sus vicios, te maltratan, mala calidad, etcétera, etcétera. No todo. Te digo una cosa, el mejor centro oncológico pediátrico del Paraguay, el mejor centro oncológico pediátrico del Paraguay, mejor que todos los privados, funciona en el Hospital La Costaño. Andate a ese hospital y ese Hospital La Costaño está mejor que el privado. El Instituto de Medicina Tropical, yo hablo de estas instituciones porque conozco de memoria, Instituto de Medicina Tropical, hacen todos los estudios que se hacen en cualquiera de los laboratorios top aquí de Asunción, con un nivel de calidad y credibilidad de primer mundo. El hospital materno-infantil donde está de director mi querido compañero desde la secundaria y en la universidad, compañero de estudio del doctor Vicente Acuña, ¿verdad? Ese lugar, yo quiero que revisen las cifras de mortalidad y de complicaciones, y están en estándares internacionales sus resultados. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿el problema es el funcionario público o es el gerente técnico que no tiene o la capacitación o la capacidad de gerenciar y tener capacidad ejecutiva, o el titular institucional que está políticamente designado y que no tiene capacidad de gerenciar eso? Así nomás es la cosa, esa es la diferencia. O sea, abonando un poco más nomás lo que mencionaste con el ejemplo, no sabía esos ejemplos así muy específicos porque es tu área, pero digamos lo que de alguna u otra manera siempre a nivel de Juan de la Calle siempre se mencionó, digamos, te dicen, sí, no, por más de que tengas el mejor seguro privado, que te ocurre un accidente, andate a emergencias médicas. Exactamente. Hasta en el seguro privado te dicen, andate ahí primero, claro, porque ellos van a solucionar todo el tema. Y después, no sé qué cosa, después que te deriven o lo que sea. O sea, no, para abonar nomás a la idea con relación al tema. Sí, o sea, es así. Sí. Y todos reciben ese consejo. O sea, ocurre algo, emergencia médica. Después, ve ahí que se te deriva a otro lado o lo que sea. Pero lo primero, ese es un tema que siempre ocurrió en Juan de la Calle, por ejemplo. O sea, y que revela, digamos, el nivel de capacidad también del funcionario público cuando realmente, o sea, cierto, se critica mucho, pero exactamente, ¿qué es lo que se está criticando? El modelo, las personas, la gestión, ¿qué es lo que se está criticando, ¿verdad? La pregunta es la siguiente. Cuesta hablar, pero una persona que quiere ocupar un cargo directivo de alto nivel tiene que tener capacidad técnica, tiene que tener capacidad política. Y eso le va a permitir ser un gran gerente público. Uno tiene que prepararse, la gente tiene que prepararse en ese sentido. Y en ese sentido el político chaé va a ir muriendo. Estoy de acuerdo. Pero también el tecnócrata que quiere aplicar estrictamente solamente las reglas, vamos a decir, técnicamente definidas, sin la capacidad de correlacionar todos los factores que inciden en eso, también va a fracasar. Por eso fracasan los técnicos puros
y por eso fracasan los políticos Bueno, puros. Estás tocando un tema, sí, nos estamos yendo por otro lado, estás tocando un tema bastante crucial. Tenemos los dos, lastimosamente hoy, de lo que hablamos de nuestra política, tenemos los dos extremos lastimosamente. Y los ejemplos lastimosamente son negativos de los dos extremos. Está el político Chaén, sí, el que ya está todo torcido. Y están esos que se van y estudian 5 años afuera, vienen con un título que toda la vida van a estar ahí y ya se manejan y no a nivel de teléfono. Y terminan siendo igual que en Chaén, pero hablan 2 o 3 idiomas. Así es. Porque no. Te digo, el otro día hablaba yo con un colega, un director de un hospital, y me decía, pues yo soy médico, no tengo por qué ocuparme de esos otros problemas, del problema presupuestario. Le digo, no, cuando vos aceptaste la designación de ser director de un hospital, compraste todo el paquete, le digo, sos médico para administrar los problemas médicos. Sos gerente administrativo porque tenés que gerenciar todo lo que es la ejecución interna de los presupuestos, las necesidades, los recursos humanos, etc. Y compraste el paquete político porque vos tenés que interactuar con el ministro de Salud. Entonces ya no es cierto, vos ya no sos médico nomás. Y vos te ocupas solamente de que funcionen bien los protocolos médicos, no es así. Senador, volviendo al tema de la municipalidad, digamos. Sí. O sea, ahí vas a tener, o tenés de hecho, tenés grandes obstáculos y grandes desafíos internos. El primer punto va a ser la cuestión de los empleados, o sea, la superpoblación, que sé yo, 9.000 más 1.000, creo que son 10.000 en total, porque creo que hay 9.000 de la intendencia, después creo que hay 1.200 a través de, ¿cómo es el tema de los concejales, la junta municipal, que al final es lo mismo, para mí es lo mismo, es llamarlo de diferente manera nomás. Entonces, por un lado es mucho, por otro lado hablamos de mucho presupuesto que insume eso. Por otro lado, estamos hablando de grandes desafíos como proyecto país, como proyecto ciudad que queremos, porque al final Asunción sigue siendo la primera cara del país, digamos. O sea, Sí. ¿Cuál es tu perspectiva, tu proyecto en ese sentido? Vamos a aplicar, yo sé que vos sabes mucho de gerencia moderna, de modo que no te va a ser extraño esto que te voy a decir. En primer lugar, respondamos un poco una pregunta que me hace otro día un colega tuyo, una periodista, me dice, doctor, ¿qué plantea con respecto a los planilleros? Me dice, ¿en serio me estás preguntando? Le dije, ¿por qué? Me dice, así en el micrófono. Planillerismo es un delito tipificado en el Código Penal. Yo puedo discutir qué hacer con un planillero, no se puede discutir. Si vos descubrís un planillero, ese planillero tiene que ir a la justicia, ¿entendés? Y tiene que tener el castigo que corresponde, no solo ¿entendés? O sea, uno. Segundo, es el tema de, ¿qué es lo que la gerencia moderna hoy te dice? Tanto en la empresa privada como en el sector público, la institución pública. Hoy ya no se trabaja con el organigrama, no hay que formar como una comisión, vamos a decir, pro empedrado, y se elige un presidente, 2 vocales, no es así. Vos definís las metas que querés alcanzar, haces un plan estratégico de eso, ¿ah? Balance Scorecard, conocés, eso es un instrumento, hay instrumentos más modernos, incluso ya hoy en día, donde vos tenés etapas, indicadores, cronogramas, y de eso recién se desprende el organigrama de qué gente necesitas, qué tipo de capacitación, qué tipo de recursos humanos necesitas, etcétera, etcétera. Cuando vos definas eso, entonces tenés definido cuál es la institución que querés. ¿Entendés? Claro. Ahora, convengamos también algo, y esa es una discusión que creo que podemos hacerla, porque estimo que tu programa lo ve gente que podemos hacer un debate serio y podemos hacer una discusión seria. Para calcular superpoblación de recursos humanos en cualquier lugar del mundo, en una empresa pública o en una privada,
En una empresa privada, los recursos se estiman que son, el presupuesto te lleva entre el 20 y el 40%. Si es recursos humanos dependientes o es recursos tecnológicos o de otro tipo dependientes, ¿sí? Entonces tu presupuesto. En la Municipalidad de Asunción, hoy los recursos que son utilizados en salarios, estamos hablando, son 45%, 46%. Si vamos a todos los gastos rígidos, le sumamos, sube a 60%. El gobierno central tiene 80 y poquito, o sea, una cosa de locos el gobierno central. Otra perspectiva, ¿cómo se evalúa cuántos funcionarios tenés que tener? Pueden entrar a leer en cualquier página. Se hace la correlación entre número de funcionarios y población en edad de trabajar. Ese índice se saca. Los países nórdicos tienen 32%, 31.7% de funcionarios públicos de la población en edad de trabajar. Francia tiene 22,5%. España tiene 17%. Argentina tiene 18%. El más eficiente es Alemania, que tiene 9.5% de las personas en edad de trabajar, ¿sí? Y nosotros tenemos 10.8% a nivel global como Estado Paraguay. En la municipalidad disminuye aún más esa correlación, disminuye a 3% de la población en edad de trabajar, porque calcularle que somos 550.000 habitantes, 350.000 personas más o menos en edad de trabajar, etc. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está? Porque vemos toda esa superpoblación de gente que no hace nada, entre comillas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que fracasa? Vamos a diagnosticar bien, para no desviar un poco nuestro debate de algo que sea sustancioso, ¿verdad? Entonces, vamos a una comunicación telefónica ahí, senador. Sí, un ratito. sí. Quiero hablar con Marta Ferrar por el tema que mañana se va a tratar en ¿Cómo no? diputados. Adelante. Y te quiero hacer después, ya te adelanto el ejemplo que te voy a poner. Un ejemplo positivo. Banco Central del Paraguay, que lograron reducir su población de defunciones. Marta Ferrara, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, saludo a toda tu audiencia. Directora de Semillas por la Democracia. Así es. Marta, mañana es un día, esperemos que sea un día histórico. O sea, ya fue en senadores y esperemos que mañana en diputados el tema del tratamiento de la ley de trazabilidad del financiamiento político se haga una realidad. O sea, ¿vos ves así optimista el tema? Quiero creer que sí, de que van a hacer el esfuerzo de mantener lo que se hizo en el Senado y que es una versión ya mejorada de lo que terminó haciendo la Cámara de Diputados con lo que se le había presentado inicialmente. De todos modos, yo creo que quedan cuestiones pendientes. Me sigue preocupando que en la nueva ley que se hizo en la Cámara de Senadores, en lo que se aprobó, hay cuestiones donde todavía no es muy explícito, no queda muy claro que son los candidatos los que deben rendir cuentas y no van a ser finalmente los movimientos. Perdón, te interrumpo ahí, Marta. Vos sabés que yo hablé con Rocío Vallejo y específicamente le hice esa pregunta. Y ella me respondió que efectivamente son las personas físicas las que van a entregar su formulario, este tipo de declaración jurada, lo que sea, de los fondos del otro, al movimiento, y eso tiene que pasarle al Tribunal Superior, y el Tribunal Superior tiene que publicitar de Juan González, de Pedrito Pérez, de todos los que se presentan en forma individual. Bueno, no, eso no dice. Lo que dice es que si individualmente le van a rendir al movimiento y el movimiento le va a presentar a la justicia electoral, ¿me entendés? Entonces,
va a seguir habiendo una cadena de intermediación entre el candidato y finalmente la rendición final que se va a presentar al tribunal. Te cambio la pregunta entonces. Yo el día de mañana, vamos ya al día de mañana, digamos que de mañana se aprueba, estamos todos, yo creo que esto va a ser una fiesta cívica, digamos, producto, digamos, por un lado del crecimiento de nuestros políticos, hay que reconocer eso, no hay que tampoco desmeritar, pues, cuando así cuando le garroteamos, y cuando hay que felicitarle, ¿verdad? Y ahora, el día de mañana, o sea, dentro de 6 meses o dentro de un año, cuando yo quiera entrar a ver, no, el candidato este es Juan González, o sea, técnicamente yo voy a poder entrar, no sé, en la página del Tribunal Superior de Justicia Electoral y ver Juan González, ¿quién le bancó a Juan González? Y tiene que aparecer la lista de todos sus aportantes, así entendí yo, ¿verdad? Claro, sí. Va a aparecer, pero lo que el movimiento presentó, no lo que el candidato directo rindió, porque va a haber una intermediación, eso es lo que te digo, no va a haber una rendición directa de cada candidato, porque ahora realmente van a ser los candidatos los que van a gastar la plata en su campaña, no el movimiento. En el movimiento van a haber muchos candidatos que van a pugnar, y eso se va a arreglar entre ellos y van a presentar después una rendición de cuenta al tribunal en un formato a ser reglamentado todavía. Entonces ahí hay que exigir que sean datos abiertos, por ejemplo, Hugo, porque esa va a ser la única forma en que vamos a poder controlar. Si ponen en PDF, no vamos a poder bajar eso de la página, va a ser pesadísimo. Van a haber 40.000 candidatos. Entonces hay ciertas cosas que hay que seguir insistiendo, como vos decís, para que se siga mejorando el control. Y me sigue preocupando, por ejemplo, que no se sigue sin especificar. Es cierto que en esta ley se avanzó bastante, porque ya ahora los partidos políticos van a ser sujetos de las nuevas leyes que fueron aprobadas de lavado de dinero, etcétera. Pero siguen sin ser sujetos de la ley de acceso a la información, por ejemplo, que son los mecanismos de transparencia por excelencia los que permiten el control ciudadano. Antes de que haya la ley de acceso, nadie sabía lo que pasaba. O sea, realmente el mundo es uno hoy de lo que era antes de la ley de acceso. Entonces yo creo que son los mismos partidos los que tienen la obligación de rendir cuentas y estar en el portal con los fondos públicos que reciben, ¿verdad? Yo creo que son mecanismos de transparencia, datos abiertos, acceso a la información pública que siguen pendientes en esta ley. Y como te decía, en las internas, por ejemplo, ellos no usan dinero del Estado, usan dinero solamente, ni siquiera dinero del partido, es el dinero de cada uno de los candidatos. Entonces, con más razón es donde tenemos que ir exigiendo una cantidad de exigencias que tienen que ver con herramientas de transparencia fundamentalmente. Y tampoco pone topes la ley, Hugo. Esta ley tampoco pone topes. Marta, pone los aportes de dinero en efectivo que fueran superiores a 10 salarios mínimos deberán materializarse en cheques. Si vos podés juntar, eso pasó en Brasil, por ejemplo, 10 salarios mínimos, agarrás todo el padrón de ¿cómo se llama?, de estas personas que reciben subsidio de Tecopora. En Brasil la gente de Hambre Cero se hizo un cruzamiento de datos. Por eso te digo, tienen que ser en formato abierto, no más en PDF. Y resultó que había como 300, 500, 1000 donantes o más, que eran personas insolventes. Entonces vos podés buscar muchos, hasta 10. 10 salarios mínimos una persona te puede dar. Y no hace falta ni siquiera que sean cheques. Entonces, Marta, pero vamos a convenir. Yo te llamé porque estoy contento, eufórico. Yo pensé que iba a estar igual de contento y eufórico que yo. O sea, después de lo que salió de diputado, y yo creo que fue un tema que los políticos en general no esperaban, hubo una reacción ciudadana. Yo no sé si porque se juntaron junto a Ñeteté y Honor Colorado y juntos destrozaron el tema de la ley de financiamiento, ¿verdad? Pero hubo una reacción ciudadana que se sintió, digamos, en senadores, y efectivamente al final, digamos que se presentaron en función de lo que la ciudadanía estaba esperando. O sea, hicieron lo que la ciudadanía estaba esperando. Entonces, claro, como dijo Rocío Vallejos, y parafraseando nomás, o sea, una semana atrás estábamos todos deprimidos y apesadumbrados, y digamos como que se vuelve un poco la luz con lo que pasó en senadores, y de todos modos, mañana yo creo que tiene una brillante oportunidad diputado de pasar al frente y decir, bueno, listo, pensamos mejor y hacemos esto, porque de todos modos, si vuelve a senadores, evidentemente existen los números necesarios como para que se impongan. Entonces, ¿quién va a ser papá de la criatura? Pero está bien, o sea, yo creo que la ciudadanía es la que gana, el país es el que gana.
pero, o sea, una de cal y otra de arena, ¿verdad? O sea, una semana antes estaba medio deprimido yo por el tema de que lo que pasó en diputados. La reacción ciudadana fue interesante, senadores se portó a la altura de las exigencias ciudadanas, y bueno, y ahora va a diputado. Y yo creo que después tendríamos que ir puliendo todo eso que estás mencionando. Yo de hecho, lo que pasa es que vos me conoces mi posición y creo que todo el mundo conoce. Yo soy muy crítica al desbloqueo, ¿verdad? O sea, yo considero que el desbloqueo en un país con un alto índice de dinero negro, dinero sucio en la política y en otras instituciones del Estado, el desbloqueo es altísimo, es muy riesgoso, justamente porque no hay capacidad de control. O sea, podemos tener las leyes más lindas del mundo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral nunca sancionó a nadie por violar el Código Electoral. No hay nadie, ninguna sanción. Entonces, acá le vamos a dar de vuelta una serie de atribuciones al tribunal para que controle candidaturas independientes, porque van a ser candidaturas individuales, y a mí me sigue preocupando el dinero sucio en la política. O sea, yo creo que esto es mucho mejor que lo que salió en la Cámara de Diputados, pero me sigue preocupando el dinero sucio y me sigue preocupando el desbloqueo como mecanismo de elección, justamente porque nuestro sistema judicial es absolutamente débil. El Tribunal Electoral, a su vez, también es débil desde el punto de vista de la sanción. Entonces, por eso es que me preocupo y me voy a seguir preocupando, porque creo que hay que moverse una de cal y otra de arena, pero hay que seguir buscando la forma en que vayamos controlando cada vez más el dinero sucio en la política. Hay que controlar, hay que legislar sobre el transporte, hay que legislar sobre la publicidad, hay que legislar sobre los topes, que es lo que hicieron los países que tienen grandes problemas justamente con el lavado de dinero o el narcotráfico, como Colombia o México. Así es, Marta. O sea... no es que sea pesimista, sino que yo quiero seguir preocupándome. Yo voy paso a paso nomás. Yo creo que o sea, hace una semana estaba más deprimido que ahora, ¿verdad? O sea, y yo creo que justamente, yo creo que eso no calcularon los políticos en general, sobre todo la gente de Añintete y Honor Colorado, ¿verdad? No sé por qué se juntaron en diputados, destrozaron y generó una reacción en la ciudadanía. Yo creo que también tienen que evaluarlo ello, qué significa eso, ¿verdad? Y supongo que habrán evaluado, por eso cambiaron de posición, ¿verdad? Pero yo les quiero seguir apretando, les quiero hacer seguir viendo las debilidades que seguimos teniendo como sistema electoral. No, evidentemente que hay mucho, sobre todo hay... Esto, o sea, no, hay que pensar que con esto se acabó el dinero sucio. No. Vamos a ver qué pasa en las municipales, vamos a ver cómo actúa el Tribunal Electoral, cómo funciona la justicia, si existen sanciones, si realmente hay control. Hay que exigirle datos abiertos para poder hacer cruzamientos. Hay que seguir peleando para que los partidos sean sujetos de la ley de acceso. O sea, yo voy a seguir peleando para que cada vez haya más transparencia en los procesos electorales, sobre todo en los partidos políticos. Pero coincidamos una cosa nomás para terminar. O sea, se dio un paso interesante en senadores, y mañana podría ser un día cívico importante para el país en función de lo que se decida en diputados. ¿Podemos coincidir en eso? Sí, por supuesto que sí. Espero que los diputados estén a la altura de las circunstancias y no vuelvan a cometer los errores que han cometido y se les siga llamando la Cámara de la Vergüenza. Algo de vergüenza deberían tener, ¿verdad? Dale, Marta, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. No, al contrario, un abrazo y ojalá que sí, que mañana las cosas salgan mejor de lo que fue la vez anterior. Dale, Marta. Dale, un abrazo. En este tema, ¿me permitís opinar un poco Sí, sobre eso? por favor. En este tema del tema de la transparencia, creo que es un paso importante porque se incorporan a los movimientos internos y a los candidatos, ¿sí? Eso, yo hablé con Rocío Vallejo la pasada y me Sí, dijo se exactamente incorpora. eso. Yo le pregunté taxativamente Claro, eso. porque hay pues dos cosas. Vamos a ponerle que a vos se te designe como apoderado del movimiento, ¿sí? Yo tengo que presentar en un formato que la justicia electoral dice, y el movimiento interno después, vos como apoderado del movimiento interno, entrega a la justicia electoral una declaración de intereses. Ese ¿sí? era el nombre. Declaración de intereses. Y después de la campaña electoral, al terminar la campaña electoral, yo tengo que presentar mi rendición. Eso tiene 4 días para que la justicia electoral suba a la web, para que todo el mundo tenga acceso. Me preocupa un poco lo que dice ella, que no sea en formato PDF.
¿Por qué? Porque aún el PDF en realidad se puede deshacer, convengámonos a eso. Un informático bueno, pues tranquilamente, no hace falta que sea un gran ingeniero de... Pero yo te digo una cosa, si yo pongo en una planilla, la cual se puede transformar, hay que buscarle la vuelta de cómo se hacen esas garantías también, te voy a decir, porque si yo presento una planilla... Yo entiendo lo que me estás diciendo vos y entiendo lo que me está diciendo ella. O sea, Marta Ferrer lo que está queriendo es, no, pasame en planilla nomás, entonces yo le meto y puedo cruzar todos los datos. Claro. Y después, y por otro lado está el tema del grado de seguridad que significa una planilla en función de PDF. O sea, ciertamente el PDF es más seguro que una planilla, desde el punto de vista de la fidedignidad de los datos, digamos. Así es. Y lo otro, ahí sí, ahí coincido un poquitito con Marta en el sentido de que y yo le dije eso a Rasmussen, le dije en la Cámara de Senadores el otro día. Salgo y le digo, pero escuchame una cosa. Hace poco tratamos los temas del lavado de dinero. Y como esto fue tan rápido, porque los cambios se hicieron en la Comisión de Legislación y esa mañana de la sesión terminan los cambios de la legislación. ¿Dónde se usa la plata grande en una elección? En las internas. No, está bien, pero ¿en qué, ¿Al día de hoy? ¿qué se gasta? Ah, el destino. 60 a 70% de publicidad. ¿Sí? 15% de día D. ¿Sí? 15%. Me dijeron que era más, ¿eh? 20. Okay. Hagamos 20% día D. Pero eso incluye la logística, ¿verdad? Transporte, etcétera, etcétera. Yo te digo una cosa. Sin una publicidad masiva y orientada, etcétera, etcétera, hay muchos candidatos que no ganarían nada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los medios de comunicación no son sujetos obligados? Tipo Brasil. Entonces, los medios de comunicación, cuando terminan las elecciones, tienen la obligación de pasar su planilla de todos los candidatos, los espacios que contrataron y los montos que significaron eso. Ahí ya avanzaste 60% de transparentar el origen de los recursos. ¿Entendés? O sea, entiendo. La logística, se contratan taxis o Uber o lo que sea. Con que pongas 2 o 3 controles ese día y los taxis deben emitir facturas. Y si no emiten facturas, bueno, están evadiendo impuestos, etcétera, etcétera. O se aprueba lo que dice el transporte gratuito, lo que dice que es una propuesta nuestra, dicho sea de paso. ¿Verdad? Esa es una propuesta del Frente Guasú. ¿Quién tiene eso? El de transporte público gratuito el día de las elecciones. ¿Y qué es un proyecto de ley? Proyecto de ley, sí. ¿Y dónde está eso? Y está en el paquete de la reforma electoral, de las leyes de reforma electoral que habíamos planteado. ¿Sí? ¿De qué año? Ahora se está discutiendo y se terminó de discutir a fines del año pasado. No hay acuerdos en general y se dijo que los paquetes se iban a discutir a fines del año pasado y al final se patearon para este año. Espero que en marzo toquemos eso, ¿verdad? Porque hay una serie de proyectos de leyes que entraron en el paquete, ¿verdad? El tema del transporte es crucial para el tema del porcentaje de votantes. Entonces, la trazabilidad se hace de atrás para adelante, es decir, desde el gasto. Entonces, si en la publicidad se gastó esto, a ver, ¿cómo pagó? ¿En cheque pagó? Ah, bueno, entonces veo la cuenta corriente, de quién era la cuenta corriente, cómo se vino. Si trajo en efectivo, ¿quién trajo el efectivo? Y trajo Jorge Querey. Y Jorge Querey pagó 300 millones de guaraníes. A ver un poco, y él tiene en su rendición de IVA y sus cosas, y le sobran 300 millones de guaraníes. No tiene. Lavado de dinero directo. Una cosita de ahí, senador. Esa no es la parte donde mencionan que tributación y CEPRELAT tienen que coadyuvar al tribunal. No es esa la parte, o no está reglamentado de esa parte. Por eso es que la otra idea que yo le dije a Rasmussen justamente, le dije, y lo otro
Uno, los nuevos sujetos obligados hay que poner. Y lo segundo, le dije, ¿quiénes pasan a ser PEP? ¿Sabes lo que son los PEP? Personas políticamente expuestas. Esa es una categoría que está en la CEPRELAT, ¿sí? Yo, por ejemplo, como soy senador, tengo una rendición especial que hacer. 2 artículos son necesarios que discutamos para ir cerrando el circuito de la trazabilidad del dinero sucio en la política. 1, nuevos sujetos obligados. Es decir, poner medios de comunicación son sujetos obligados y deben pasar un informe a la CEPRELAT de el listado de espacios publicitarios que han sido contratados por cada candidato y los montos que significaron eso. Ese ni siquiera necesita ley. Una resolución de CEPRELAT no Una resolución de CEPRELAT no. Y lo otro es todos los candidatos a partir de ahora son personas políticamente expuestas. Sí, totalmente válido. Ahí, eso es lo que le decía. Aquí nosotros vamos y ahí por eso te decía, una partecita coincide un poco con Marta, ¿verdad? Nosotros partimos en la base de la declaración ajustada y arreglada que se puede hacer. O sea, se parte de la base que va a ser ajustada y arreglada, ¿verdad? Ahora hay que cruzar eso. Ahora, hay una parte otra vez de la plata sucia que no se sabe. ¿Verdad? Y es la plata que no hay cheque, que no hay es un maletín de dinero que se le dio y que es el que se usa para comprar cédulas, el que se usa para, etcétera, etcétera. Pero si vos solucionás el 70% con esas otras medidas, ya es un buen porcentaje. Yo estoy de acuerdo contigo, senador. Por eso justamente la conversación que tuve con Marta, el paraguayo pasa de un estado de extrema pasividad a un estado de extrema actividad o ansiedad, o como quiera llamarse, y ya estamos todos ansiosos, pero no, vamos paso por paso, claro. Pero avancemos, porque esto hay que reconocer que hace tiempo se viene hablando, se viene diciendo, se habla diciendo que hay intenciones, pero ahora después de mucho se está plasmando. Entonces yo no quiero, creo que no corresponde luego no felicitar cuando las cosas se hacen bien. Claro, entonces esto es un paso adelante. Es un paso adelante. No claro. Puedo comenzar a criticar. No, yo creo que es un paso adelante. Ahora, se tienen que ir ajustando algunas tuercas, tornillos y eso, cierto. Pero hay que seguir para adelante, porque, o si no, estamos en un estado de extrema pasividad, de 30 años que estamos durmiendo, a un estado de extrema ansiedad que tampoco nos va a conducir a nada. Entonces, sí es nuestra culpa haber dejado tanto tiempo esto sin darle estas herramientas o sin poner, digamos, el énfasis. Pero yo creo que se está avanzando. Y sí, hay que ir ajustando, hay que ir viendo el tema de los medios de comunicación. Esto que me estás diciendo, medios de comunicación, ni siquiera hace falta una ley. O sea, eso mañana el director de la CEPRELAT agarra y saca una resolución como un sujeto y ya entran. O sea, no hay vuelta a quedar ahí. O sea, y es un paso importante. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un paso adelante. Vamos dando pasos adelante. Yo creo que la Cámara de Senadores, dentro de todo, comenzó a dar pasos. Acordate que las pérdidas de investiduras que se dieron en este periodo en la Cámara de Senadores, o sea que yo le escuché, que fueron durísimas. Yo te digo, yo me inauguré en la Cámara de Senadores con esos niveles de estrés. O sea, una presión, ¿entendés? Vos sabés que yo le escuché en la última sesión a Enrique Baqueta. Y por más que dijo lo que uno quiere escuchar, o lo que la ciudadanía quería escuchar, porque no escuchábamos lo que queríamos escuchar, o sea, se notaba que le forzaba, pero eso que le estaba forzando es justamente producto de la presión ciudadana. Así nomás funciona esto. Y así nomás funciona. Pero lo importante es avanzar para que todos avancemos como país, como ciudadanos. Así nomás es el tema. Y parece que decía, y no tan convencido lo que decía, como que le bajaban la ley, pero decía lo que la ciudadanía estaba queriendo escuchar.
y quería ver. Y al final fue una cuestión por unanimidad, ¿verdad? Por unanimidad fue. Por unanimidad. Eso es para festejar. Ahora, mañana yo creo que el segundo gran paso tiene que dar diputados y van a ser unos tontos si es que no meten el gol, ¿verdad? Porque si no meten ellos van a volver a meter los senadores, ¿verdad? O sea, ustedes. Tomando lo que vos decías en términos de la presión ciudadana, yo creo que hay dos cosas aquí que hay que hablar de la Municipalidad de Asunción. Voy a correr un poco otra vez a nuestro tema anterior. ¿Sabes qué? Los cambios van a ser posibles en la Municipalidad de Asunción de dos maneras nomás. O hay una mayoría en la Junta Municipal que avala los esfuerzos de transparencia y de limpiar la institución y de volver a arreglar a los fines para los cuales fue creada la institución municipal, o con establecimiento de una correlación de fuerzas de una ciudadanía que presiona, que se moviliza, que se organiza. Y ahí voy a poner el ejemplo de Prieto, el que está en Ciudad del Este, el que ganó el año pasado las elecciones ahí en Ciudad del Este. Yo le dije, intendente, ¿cómo es posible que, cómo vos manejás? Porque vos no tenés una mayoría de concejales ahora. ¿Cómo haces para que se te aprueben los proyectos, etcétera, etcétera? Mira, a mí me salva, porque esa palabra usó, a mí me salva, senador, me dice, que yo agarro y escribo un tuit y pongo: dentro de 3 horas voy a estar en la terminal de ómnibus, voy a intervenir para transparentar toda la situación ahí en la terminal de ómnibus y corregir las cosas que están mal. A los que estén cerca les pido que me acompañen. 300 jóvenes se van ahí a acompañarme en la intervención. Entonces no hay nadie que me resista. El día en que yo pierda eso, yo ya no voy a poder hacer nada. Mientras yo mantenga esa posibilidad de contar con la ciudadanía para esa operación, imagínate que le dejó afuera a prácticamente toda la policía municipal de Ciudad del Este. Y ahí, si trasladamos ese ejemplo, o sea, ese más o menos es la onda Nayib Bukele, ¿verdad? El de El Salvador, el presidente. Por un lado, que es válido, totalmente válido. Ahora, sí. Pero como digamos que Prieto es mucho más progresista que Nayib. Sí. Pero usan el mismo sistema. Sí, o sea, no, claro. Prácticamente están gobernando por Twitter. Bueno, Sí. ese es por un lado. Por otro lado, en el caso particular de la Municipalidad de Asunción, ciertamente el tema de las redes tiene sus pros, tiene sus contras, te ayuda a salir un poco de la burbuja, sentir un poco, ciertamente, los microclimas, pero de todos modos te ayuda por lo menos alguito a poner los pies sobre la tierra. ¿Qué es lo que yo creo que perdió Mario Ferreiro? No solamente el tema no será inocente, no será el tema del asado fin de semana existió, no existió, etc. Eso es, para mí ya es la cerecita. Él realmente fue acumulando una, no sé cómo llamarle, rabia de la ciudadanía. Y con una cuestión muy sencilla, que inclusive Oscar Rodríguez supo explotar creo que a las 24 horas, el contrato del consorcio TX, que automáticamente significaba un 30% más de incremento de todos los impuestos. Porque ese 30% que ellos iban a cobrar no es que la municipalidad iba a sacar de su bolsillo, sino que le iba a trasladar a todos los contribuyentes. O sea, y lo que por 3 o 4 años se le estuvo pidiendo a Ferreiro, hacía caso omiso. Encima, no sé, que me decían lo que era medio terco y no sé qué, o sea, yo no lo conozco, ¿verdad? Entonces, o sea, espera, ¿cómo te vas a desconectar de tu ciudadanía, de tus conciudadanos? Y me dijeron, mira que se le dijo de todas las formas. Hasta, no sé, cuando se iban al pub, se le decían el pub, el mozo, todos le decían. A nadie le quiso escuchar. Después vino lo otro y bueno, salió que esto otro. O sea, pero ya había una bronca de la ciudadanía luego con él, porque él se desconectó de la ciudadanía, por un lado. Por otro lado, y para fundamentar lo que te estoy diciendo, o sea, ¿qué es lo que primero con tanta astucia decir? No, pero también los de la Junta estaban luego metidos con eso. Llámale Z, pero tuvo la sabiduría Oscar Rodríguez, y bueno, listo, subo, muchachos, queda sin efecto el tema del consorcio TX. ¿Qué es lo que la ciudadanía quería escuchar? Hacía 4 años que estaban, a los gritos estábamos pidiendo eso. O sea, está bien, hubo una comunicación, supo lo que la ciudadanía quería y le dio. Punto.
ese es un tema, digamos, con el tema este de que yo creo que perdió comunicación con la ciudadanía, que es importante, en el caso de Prieto, no perder contacto con la ciudadanía. Y volviendo al punto anterior que quedó ahí, incluso el tema este de la superpoblación, resulta que en el caso de la Municipalidad de Asunción siempre quedó nomás el modelo, no, desde la época del general Pereira Ruiz Díaz, ¿verdad? O sea, no, y después surgieron, o sea, Asunción pasó de mano en mano por varios partidos o movimientos. Y como que entraban gente, entonces, oye, Asunción es una ensalada, o sea, están colorados, liberales, no sé, progresistas, no sé cómo llamarle ya, todos los colores ahí, ¿verdad? Bueno, pero el tema es que hoy existe una superpoblación y independientemente de los números, los porcentajes, ¿cuál es la hoja de ruta nomás al respecto? Y tengo dos ejemplos para mencionarte al respecto, senador. O sea, un ejemplo no muy conocido por todos, que es el tema, por ejemplo, del Banco Central del Paraguay. El Banco Central del Paraguay eran 1.800 funcionarios. Muy pocos saben que hoy están cerca de 900 y creo que están bajando a 800 y creo que van a llegar a menos. Se hizo un trabajo interesante y no es hacer nomás el tema de lo que todos quieren hacer, onda populista. Les echan a 100 y al día siguiente le tienen que reponer de vuelta con una indemnización porque se fueron a judicializar. ¿Qué hicieron? Y bueno, hicieron lo que vos mismo me estás diciendo, hicieron una programación, ven lo que se están jubilando, entonces esos que se van jubilando ya quedan fuera. Claro. El mismo trabajo que más o menos se hizo, creo que en el MEC, una cosa así, que se estaba haciendo una cosa así. Bueno, la manera en que vos vas reciclando de todos modos tu personal no es tampoco echarle onda tipo populista para que después te vengan y te cueste más caro con una iniciación. Carísimo. Preguntar lo que fue el Ministerio de Justicia y Trabajo. Eso es muy populista. Eso fue y caro. Brutal y le costó muchísimo al Estado paraguayo. Itaipú también echó y le costó después algo así como $5 millones. Pero es jugar nomás con las jubilaciones. Hay gente, se van jubilando, se va reciclando. Entonces, eso que se va reciclando, eso ya queda afuera. Entonces vemos, bueno, este año van a jubilarse, no sé, 100. No voy a reponer 100, me quedo con lo que ya hay. Y el año que viene otros 200, ya son 300. Y bueno, este año, ni el año que viene, no voy a contratar a nadie. Me voy a quedar nomás, son 300 menos ya. Y a los que están, y bueno, no sé, meterle en una, no sé, lo que sea, en una máquina ahí de cambiarle su chip para que realmente sean personas que sumen a la gestión. Pues yo creo que una vez que también se sientan útiles, van a aportar su grano de arena. El problema nomás que, como es más o menos tipo en el Congreso, que una vez me dijeron, no, si se van, el problema por qué existe ausentismo en el Congreso, me dice, no, el tema es que si se van todos juntos no hay espacio. O sea, para ponerlo ya de una manera un poco exagerada, ¿verdad? Entonces, el problema también ahí es que vos te das cuenta y no se puede. O sea, tiene que estar nomás luego quieto porque si se mueven todos no van a poder uno trabajar el otro. Entonces, sí hay una superpoblación y a la simple vista salta. Claro. Pero estoy de acuerdo. Una hoja de ruta donde debe ser transparente y justo. ¿Sí? Transparente y justo. Que no sea como hoy ocurre, donde se tiene en esa fragilidad laboral, esa precaria relación laboral con unos contratos así muy sui generis. ¿Para qué? Yo llego y le saco y le meto a mi gente. ¿Entendés? Eso ocurre, para darle más sonoridad luego a eso. Hasta entre movimientos del Partido Colorado que ocurre. Vamos a ser sinceros. Entonces ya no es entre opositores y oficialistas, no, incluso entre corrientes internas de los partidos ocurre. Entonces eso está muy mal, te voy a decir. Yo te digo una cosa, cuando nosotros estuvimos en presidencia, yo fui jefe de gabinete de la Secretaría General. Estuve con Lugo en Palacios, ¿verdad? Los funcionarios se portaron una maravilla, viejo. Te juro que se portaron. Hasta hoy yo les agradezco a los funcionarios como fueron personas que trabajaron. Cuando yo llego, habían 300 expedientes. Y bueno, yo digo, comienzo a trabajar, después saco una resolución donde digo, ni un expediente va a quedarse más de 72 horas aquí en nuestra oficina. Es decir, en 72 horas tienen que irse todos los expedientes. Y le llamo a uno, yo le pregunto si por qué lo que se retenían los expedientes. Y era sencillo, entonces, porque venía el interesado, el X interesado, y
¿sabes qué? Yo voy a hablar ahí, ¿entendés? Tengo que darle algo a... Cuando viene un gerente público que se le tiene miedo luego a plantearle tan solo, por favor, viejo, yo con la medicina, gracias a Dios, me fue muy bien en la vida, porque te digo, no soy un millonario, pero nunca tuve inconvenientes en ese sentido. No me van a venir a este tipo de manejo, estoy haciendo. Pero la gente, cuando pusiste el nuevo paradigma, las nuevas reglas de juego, la gente actuó consistentemente. Otro ejemplo, en un hospital. La famosa cuestión en un hospital público, yo hacía la recorrida médica y yo le decía al personal médico y de enfermería, le decía, cuando llega el paciente ya es nuestra obligación. En muchos hospitales, incluso hasta hoy, el familiar tiene que bañarle al paciente. Y yo le decía, no, nosotros somos los responsables. Y cuando yo hacía la recorrida, es un poco olía. Y si tenía olor, no le preguntaba si le bañaron. Le decía, báñenle un poco al paciente. Doctor, ya le bañamos. Báñenle, por favor. Voy a venir otra vez después cuando termine la recorrida. 2, 3 veces ocurrió eso y después 5 años los pacientes están impecables en esa sala. Impecables. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la firmeza de la decisión y del conocimiento gerencial y político que uno pueda tener para administrar las circunstancias, incluso en pobreza. Incluso en pobreza. ¿Vos tenés una idea, senador, en el caso de la municipalidad, cómo están los números? Con respecto a... Números, recaudación, deuda. Sí, gastos rígidos 60%, pago de deudas 15% y queda para inversiones un 15%, por ahí queda. ¿Entendés? Ese es el número. Y el tema del endeudamiento que se hizo, la emisión esta de bono, que algunos dicen no era necesario, otros dicen sí, es necesario. No, yo creo, a ver, los instrumentos financieros, no te voy a hablar de eso, vos sabes más que yo de ese tema. Los instrumentos financieros no tienen nada de malo ni de bueno en sí mismos. Yo hoy puedo ir y hacer un préstamo o puedo, lo que gano este mes, poner un depósito a plazo fijo o poner a la vista o agarrar y comprar un bono de una empresa privada aquí en el mercado de valores que puede existir. Es decir, yo puedo hacer diferentes juegos financieros dependiendo de qué quiero, el tiempo que quiero, mi capacidad de pago, ¿verdad? Y las posibilidades que tengo que se me preste. Es decir, yo no tengo un prejuicio de entrada. Lo que nosotros cuestionábamos con respecto al tema de los bonos es ¿para qué vos prestas plata? Si prestás plata o emitís bonos para bicicletear deudas, entonces estamos muy mal. Ahí hay un problema muy serio. Ahora, eso un poco como en primer lugar. En segundo lugar, hay una evasión fantástica del tema de tasas e impuestos aquí en Asunción. Hay una evasión grande aquí en Asunción. Y eso, ahí hay que poner luz, transparencia, como diría Marta Ferrara. ¿Sabes qué? Tiene que salir, este edificio está construido y miren un poco lo que paga de impuestos. Que se encuentre un poco, que se enfrente a la ciudadanía, porque hay dos caras de estas cosas. El funcionario público que es infiel a los intereses de la ciudadanía, pero también un sector privado que se aprovecha y estimula esa situación porque establece tasas de ganancia muy por encima de lo que corresponde legal y legítimamente. Entonces yo te digo una cosa, aquí hay propiedades construidas, edificios construidos y que pagan como si fuera una casa común. Eso hay que corregir. Eso no puede manejarse de esa manera. Hoy la gente de Sajonia paga más caro que la gente del eje corporativo. ¿Por qué? Porque está el viejo esquema, ¿verdad? El viejo esquema de cuando Sajonia era
la parte, vamos a decir, habitacional, la parte privada, etcétera, donde estaban las casas características, el microcentro y Sajonia era. Hacia aquí era... Sí, el interior. El interior era. ¿Entendés? Y eso quedó así. Eso hay que hacer una reingeniería de eso, ¿verdad? Hay que hacer una reingeniería. Eso sí. Y te va a sorprender esto viniendo de un socialista. Yo creo en la interacción inteligente y respetuosa con el sector privado. Me parece increíble que tanto ese shopping que está hacia allá, esos 2 o 3 hoteles que están ahí en el eje corporativo, etcétera, tengan las cloacas prácticamente a flor de... Hasta por conveniencia comercial, digo, tenemos que llegar a un acuerdo, ¿entendés?, de regularizar eso. Y lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con una cuestión franca. Vos sabés de que por qué se compran cosas de mala calidad y por qué no se establecen estándares. ¿Y por qué no se establecen estándares? Porque eso cuesta un poco de plata. Si vos querés contratar una certificación ISO como exigencia, se paga eso. Hay que pagar, hay un monto. Pero ¿qué es lo que te garantiza? Te garantiza una obra de calidad, un asfaltado de calidad, un desagüe de calidad. Entonces hay que comenzar a entender un poco cómo la dinámica más moderna de este manejo. Y me parece que en ese sentido, y las obras de infraestructura, sí probablemente, y del transporte se van a beneficiar mucho de un acuerdo inteligente y no abusivo con el sector privado. Y bueno, senador, son las 21:10, se nos está yendo el tiempo, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu posición al respecto del famoso tema, el plan regulador, que ya fue tan manoseado? La última vez me hablaban de que 180 modificaciones que tiene, que son evidentemente 180 edificios o 180 excepciones que se hicieron para algo que no tenía que haber sido, ¿verdad? No, a ver, el plan regulador debe encararse como todas las reformas pendientes aquí en Paraguay, ¿sí? El plan regulador tiene que reformarse, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a hacer la transformación de ese plan regulador? Ahí yo te digo una cosa, mira, el hacer a escondidas de la ciudadanía siempre tuvieron objetivos truculentos. Entonces, lo que hay que hacer nomás es muy claramente discutir con todos los sectores, así como hay que sentarse a discutir con los hoteleros y la gente que trabaja en turismo sobre el plan regulador con respecto a un beneficio que significa reformular eso. Así hay que hablar con los sectores de los bañados, con los ciudadanos de los bañados. Y yo le llamo eso, ciudadanos bañados, porque últimamente andamos medio racistas, andamos medio excluyentes, andamos. Los ciudadanos asuncenos no queremos más que nos ocupen nuestras plazas cuando viene la inundación. Y eso, mi hago ciudadano te veí. Entonces, hay que estudiar la manera, de qué manera, por qué ocurre eso que ocurre. Entonces, hay que hacerle participar a la gente. Yo el otro día estuve en el Parque Caballero, un lugar hermoso, descuidado pero hermoso, en serio te digo. Ese tiene que ser un objetivo en sí mismo. Y aunque vos no creas, la estética y la infraestructura no es el problema mayor de eso. Ahí el problema mayor es el problema social que circunda al Parque Caballero. Vos agarraste, te voy a decir una cosa. Hablábamos de, no, pero ahí te asaltan peajeros, etcétera, chespiteros, etcétera. ¿Cuántos son? 30, 50, 100 tipos. Vamos a darle 100 tipos. Ahí en Chacarita Alta viven 8.000 personas. Y 100 tipos están haciendo entrar en crisis. Y los otros 7.900, esos son ciudadanos trabajadores que, es más, que vinieron a vivir y fueron desplazados. Ahí
no sé cuántos años tenés, pero hace algunos años en la época de Stroessner me acuerdo que no sé qué evento iba a haber y se pusieron todas unas murallas para que no se vea la cuestión. Entonces, hablemos, sentémonos y hablemos. Y eso, participación para esa transformación de esa reforma absolutamente necesaria. Y lo otro es transparencia. Pero ahí hay una situación, y en el tema de los ribereños, digamos, que es complicado. Y no sé cómo lo vas a hacer. Porque como ya lo dijo alguien de manera muy sencilla, baja el río, como parece que se gana tierra y se van todos ahí. Sube el río y son los afectados. O sea, ¿cómo se soluciona eso? ¿Sabes lo que pasa ahí en esa zona? Tremendo. ¿Cómo Se construyó te explico brevemente eso. Se construyó la avenida Costanera, ¿sí? Y aquí le tenés al Parque Caballero, te voy a decir, esa zona un poquito más allá. Cuando sube el río, sube la gente. Cuando hay una lluvia grande, se llena aquí. Sube la gente. No solo cuando sube el río, la gente sube. Es una palangana. Entonces, yo ahí, en ese sentido, creo que hay una salida, es la más económica y la más rápida, ¿verdad? Sistemas de bombeo. El tema del refulado de toda esa zona, en esa zona en particular, en otras zonas tengo otro punto de vista, ¿verdad? Tengo otro punto de vista, pero en esa zona en particular creo que va a ser mucho más económico, así como en Pilar, el sistema de bombeo de Pilar. Viste que ellos, incluso ahora se va a construir la defensa costera y se hacen los sistemas de bombeos de eso. Entonces, en esta zona en particular creo que se va a beneficiar mucho de ese modelo de trabajo y es relativamente económico. Está bien, pero el modelo del pensamiento, no sé, citadino, asunceno, como ya llaman, o sea, voy a ganarle espacio al río cuando está para abajo, o lo que sea, de tierra, o lo que sea, y después de alguna otra manera, o por lluvia o por subida al río, o sea, me encuentro con problemas y soy, no sé, damnificado o víctima. O sea, ese concepto nomás para mí es medio complejo. O sea, o sea, ¿qué experiencia hay de otros países al respecto, verdad? Y la experiencia, los países nórdicos, Holanda y eso, aparte de eso, Holanda, que es uno de los países que más canales tiene, etcétera, etcétera, lo hacen con sistemas de bombeo. O sea, no es problema eso. Ahora, tiene que haber una solución temporal, en eso estoy de acuerdo. Hay que ver cómo se va a hacer en la contingencia que surja, porque el año que viene, no sé, gano las elecciones en noviembre, ¿sí? Gano las elecciones. Puede venir una inundación el año que viene. Entonces, rápidamente tenemos que definir una zona de ubicación. Aparentemente hay una zona de reubicación posible. Aparentemente te digo porque estoy... ¿Reubicación temporal? Temporal, reubicación temporal. ¿Entiendes? Reubicación temporal. Un poco sería el este, ¿veo? El este. Habría una posibilidad de reubicación temporal, pero creo que la solución definitiva puede hacerse muy rápidamente. Pero bueno, esos son números que estamos haciendo con los equipos técnicos. Vos sabés que todo este proyecto viene en la época de Carlos, era Filisola, era intendente. Esto lo hizo el gobierno municipal de Carlos con la JICA, con la cooperación del gobierno japonés y con los estudios de la universidad de una universidad ahí de Japón. Es todo este proyecto, imagínate todo el retraso que tiene este proyecto. Igual. Perfecto, senador. Gracias por haber aceptado la invitación y vamos a seguir conversando porque grandes desafíos están por delante. Sí, gracias a vos, gracias a la audiencia y a las órdenes siempre, ¿sí? Y bueno, así estábamos con el senador Jorge Querey hablando de los desafíos de Asunción, entre otros temas, ¿verdad? También hablamos del tema de financiamiento político y el tema de la transparencia en las elecciones, que es importante. Bueno, nosotros vamos concluyendo una emisión más de Artículo 26, son las 21 horas y 18 minutos. Ya saben que pueden ver nuestro programa en diferido a través de Facebook, YouTube, Twitter y a través de nuestro canal digital articulo26.com. Nosotros regresamos el próximo jueves a las 20 horas. Mañana, no se olviden, un día para mí memorable para la civilidad paraguaya y
y ojalá salga favorable en diputados la ley de trazabilidad del financiamiento político. Para mí, un gran paso hacia la transparencia y hacia el bloqueo o el combate del ingreso de dinero sucio a la política, lo cual va a ayudar a consolidar nuestra democracia. Buenas noches, muchas gracias. Artículo 26, bajo la conducción de Hugo Portillo. A26 es tu espacio de libertad de expresión y difusión de pensamiento sin censura. Todo lo que se dijo ahora en la bicameral es que no hubo nunca una posición paraguaya. Para que recibas información coherente, veraz e imparcial. Esa acta estuvo mal, esa acta fue un acta entreguista y esa acta por acción u omisión es responsable directo del presidente porque es un acta internacional. En A26, con una mirada objetiva y crítica, buscamos poner sobre la mesa de debate temas de relevancia para nuestro país y el mundo. A26, jueves y domingos de 20 a 21 horas, por nuestro canal, artículo26.com.